Buenos días y bienvenidos a todos para nuestro webinar semanal sobre la operación del sistema eléctrico, los mercados de commodities y los futuros de la electricidad. Una semana muy interesante y cuando miramos a la demanda, pues seguimos observando la caída de demanda que ya llevamos observando desde unas semanas, caída de demanda por temperaturas medias, incluso un poco altas estos últimos días. No suficientemente altas para necesitar aire acondicionado, suficientemente medias o altas para no necesitar ya calefacción desde unas cuantas semanas. Y si además le sumamos el impacto de la generación distribuida con el autoconsumo solar, entre otros, en particular más bien, pues nos damos cuenta que hemos llegado a niveles de demanda similares a los que teníamos hace 3 años, cuando estábamos confinándonos para enfrentar la crisis sanitaria del COVID-19. La semana pasada, obviamente, al ser semana de vacaciones alrededor de la Semana Santa, tiene niveles más bajos todavía. Observamos todos los años la caída de demanda de la Semana Santa. Notar aquí, pues, obviamente en el COVID ha sido más bajo todavía que los demás años, pero si vamos a años más normales, aquí tenemos el 2022, la Semana Santa del 2021, Semana Santa aquí del 2017, del 2015, del 2019. Siempre se nota una caída de demanda en este momento del año, que es lo que es normal. Entonces, obviamente es de esperar que típicamente la semana pasada este nivel de demanda se recupere. Sin embargo, es realmente notable ver que estamos en niveles de demanda similares a los del año 2020, cuando estábamos todos encerrados en casa. Y en este caso, hay un poco, obviamente, de efecto de los altos precios de energía y de las medidas de ahorro de energía que se han tomado desde ya unos meses. Eso obviamente tiene impacto, pero lo que tiene al parecer, digo al parecer porque es difícil acceder con precisión a los datos, pero lo que estamos observando hasta ahora, lo que parece es que la generación distribuida del autoconsumo solar está teniendo un impacto muy relevante y no por nada, llevamos 2 años con un crecimiento exponencial del autoconsumo solar, exponencial porque se multiplica todos los años por 2 lo que se instala. Entonces, una demanda muy baja la semana pasada por Semana Santa y generación distribuida. Sin embargo, el precio aumentó ligeramente y recuperó los niveles de hace 15 días. El precio aumentó llegando a unos 80 euros el megavatio hora de media semanal, y eso a pesar de la demanda baja. Es importante recordar que la semana anterior habíamos tenido una muy fuerte generación eólica. Y eso es lo que había ayudado al precio a bajar. Ahora el precio ha vuelto a niveles similares a los que llevaba teniendo a lo largo del mes de marzo. Y eso a pesar de la demanda baja. Ha sido así porque la generación eólica, lo vamos a ver un poco después, la generación eólica ha sido más baja la semana pasada. La generación eólica ha sido baja, sin embargo, por un lado tuvimos una generación solar excepcional. Y la semana pasada hemos alcanzado un nivel de generación solar récord para una semana. Entonces, la semana pasada, veis aquí la generación semanal solar del año 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 y antes. Y lo que es notable es que pues, la semana pasada entonces, hemos pasado al nivel máximo de generación del nivel de 2022. Y lo que es notable es que hemos pasado el nivel del máximo de 2022, que era a finales de mayo, principios de junio, lo hemos alcanzado a principios de abril. El año pasado habíamos alcanzado el máximo anual del 2029 a fines de abril, o fines de abril, principios de mayo. El año anterior a mediados, fines de mayo. Es notable ver esta evolución exponencial, este crecimiento exponencial de la generación solar, que cada año alcanza los niveles de récord del año anterior más temprano. Y eso es una clara muestra, una clara imagen
de la dinámica exponencial que está viviendo ahora el crecimiento del sector en España y no solo en España, de hecho. Entonces ahora mirando entonces el detalle horario, como decía, poco viento en la península ibérica globalmente la semana pasada. Aquí vemos el viento en España y en Portugal. Han sido bastante bajos. También en Francia. Globalmente la semana pasada tuvimos una semana muy soleada y de poco viento. Entonces, por eso que por otro lado vemos aquí que la generación solar ha sido extremadamente buena y alta, y eso en los tres países. Una generación solar muy fuerte, a pesar entonces compensando más bien la generación de eólica más baja. Entonces el impacto sobre la generación, entonces bueno, primero como decíamos una demanda muy baja, ¿eh? Tener aquí niveles de demanda que se mueven alrededor de los 30 o 27 gigavatios de media para la península ibérica completa, es un nivel bajo, un nivel bajo, pero como decía, venía también por el periodo de vacaciones debido a la Semana Santa. Muchísima generación solar, observamos aquí perfectamente cómo la producción solar cubre de lejos la aumentación de demanda diurna. Es muy notable ver cómo cubrimos de lejos este aumento aquí de demanda, lo cubrimos muy de lejos con la generación solar. Eso es lo que permite básicamente ahorrar agua y gas durante el día. Vemos que todos los días la generación hidráulica en azul oscuro y la generación de gas en naranja han bajado a mínimos. Además, pudimos bombear todos los días. Todos los días estuvimos bombeando durante el día. Eso es claramente una nueva normalidad. Antes se bombeaba en particular o casi exclusivamente de noche, y ahora y adelante, y para ahora y después, es de día que vamos a estar bombeando agua aprovechando el recurso solar. Y ahora si miramos un poco más particularmente la producción de gas, vemos que el fin de semana, a pesar de tener mucho sol y poca demanda, una demanda baja, mantuvimos un nivel de gas bastante alto. Y eso para enfrentar en particular un viento bajo. Pero no solo eso, notar aquí que estuvimos bajando un poco la cogeneración, manteniendo el gas. El gas aquí nuevamente se mantuvo, digo nuevamente porque es así desde ya muchas semanas, desde siempre casi digamos. El gas tuvo que mantenerse para dar servicios de ajuste al sistema, para mantener los niveles de flexibilidad y de seguridad que se requieren. Esos niveles de seguridad no bajan porque la demanda se baja, pueden evolucionar. Hemos visto alrededor de Europa que han cambiado un poco la forma de los gestores del sistema eléctrico de gestión de servicios de ajuste, cambiando un poco efectivamente a veces volúmenes, pero cambiándolo en uno para subirlo en otro, por ejemplo. Pero globalmente la necesidad de suficiencia del sistema de seguridad se tiene que mantener, y es por eso que este gas se mantuvo durante el día, incluso el fin de Semana Santa, a costa de la generación con cogeneración, que hubiera podido mantenerse si el gas no hubiera sido necesario. Eso es notable porque, por otro lado, los precios cayeron. Los precios cayeron también porque las conexiones se saturaron. Aquí vemos las exportaciones desde el punto de vista de España, entonces en verde a Portugal y en azul oscuro a Francia. Vimos que España estuvo exportando de forma casi constante toda la semana, salvo en la madrugada del miércoles, donde importó un poco de Portugal y Marruecos. Entonces, exportando casi toda la semana, en particular durante las horas de día, pero llegando a los límites que permiten las capacidades de conexión. Y eso es lo que ha llevado a desacoples de precio muy altos la semana pasada. Aquí estamos con niveles de acoplamiento del sistema, es decir, lo opuesto al desacople. Tenemos un acoplamiento del sistema inferior al 30%. Y sobre todo entre España y Portugal inferior al 90%, con un 86% de acoplamiento solo. Y eso es notable, notable ver que entonces tuvimos muchas congestiones entre los dos países de la península ibérica durante las horas de día.
Es bastante notable porque entonces Portugal se quedaba con precios, por ejemplo, aquí altos, encima de los 60 euros en megavatio hora, mientras España caía en niveles extremadamente bajos, incluso rozando aquí el cero. Los intradiarios bajaron a niveles negativos y eso mientras la generación de gas seguía aportando. Entonces, básicamente tuvimos una sobreoferta en el mercado diario, entre otros, guardando y para poder guardar, podemos decir también, energía para otros mercados, típicamente los mercados de servicios de ajuste. Eso es bastante notable. Y por mientras, Francia no podía aprovechar esa energía más barata de España, porque la línea estaba congestionada. Entonces, de ahí también vemos la importancia de reforzar las interconexiones entre los países, porque permite a unos evitar colapsos de precio y niveles de precio no sostenibles porque muy bajos. Permite a otros no tener niveles de precio no sostenibles porque muy altos y básicamente una mejor flexibilidad, en particular en la interconexión entre Francia, España y Portugal, hubiera permitido la semana pasada reducir esos desacoples de precio y reducir esas diferencias. Como decía, diferencias muy altas. Aquí tenemos 100 euros de diferencia entre España y Francia, con Portugal en medio alrededor de 60. Son diferencias muy altas que se han dado por este alto nivel de producción solar, un nivel récord, como decía la semana pasada. Eso es lo que os quería contar. Muchas gracias. Ahora voy a dejar a Adrián seguir con el precio del gas. Gracias, Valentín. Buenos días. Bueno, pues tenemos que el precio del gas la semana anterior ya no hubo webinar, pero sí weekly, ya comentábamos allí que había tenido un pequeño repunte que lo llevó por encima de los 50 euros megavatio hora ante previsiones de más frío y menos viento en Europa Central. Esas previsiones meteorológicas se cumplieron y tuvieron un impacto en los almacenamientos. Ya habíamos comentado que este año había sido el que antes se habían empezado a llenar los almacenamientos europeos, el 18 de marzo, pero con esta no es una ola de frío, por supuesto, pero con estas temperaturas por debajo de lo normal para esta época del año, pues ha habido que realizar retiradas netas de los almacenamientos y eso ha tenido un impacto en los niveles totales, ¿no? Entonces, hemos visto cómo caían hasta 55,3, 55,2, que es el mínimo que han tenido en el año, pero, por supuesto, nada peligroso, todo lo contrario, siguen en un nivel muy cómodo para enfrentar la temporada de llenado de los almacenes pues con muchísima tranquilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues esto al final, pese a ligeros repuntes que no descartamos que se sigan produciendo, vemos cómo se retomó la senda bajista y la semana pasada, pues esas ganancias de la semana anterior se borraron en gran medida. La semana pasada terminamos en 43,13 euros por megavatio hora, caída del 9,8% con respecto al viernes anterior y ya digo, con un impacto en los almacenamientos. Ahí también se ve que el ratio de inyección que está habiendo ahora es menor, bastante menor, es un tercio aproximadamente de lo que se producía el año anterior. Y esto es un parámetro que vamos a seguir viendo con detalle, porque bueno, pues puede tener un impacto. Lo que ocurre es que ahora mismo no hay competencia por el gas natural licuado. El JKM ha cerrado por debajo de 40 euros el megavatio hora, el equivalente en dólares por millón de BTU, 12,35. Y esto nos lleva a pensar que una vez de que se solucionen algunos riesgos que el mercado está todavía contemplando, pues por ejemplo las huelgas francesas o algún frío que pueda venir, de seguir la oferta en los niveles actuales con Noruega, aunque van a empezar dentro de poco los periodos de mantenimiento en las plantas de ese país. Bueno, Noruega enviando más de 300 millones de metros cúbicos al día, Rusia aproximadamente 70 contando Turquía, y el gas natural licuado pues entre 3,5 y 4 BCM a la semana. Esto nos va a llevar a que tarde o temprano esta resistencia que estamos viendo, este soporte que estamos viendo en el precio sobre los 40 euros, pues se vaya a romper. Ya se rompió anteriormente, llegamos como a 38 aproximadamente,
pero pensamos que de no haber nada grave en la oferta, estos precios los vamos a dejar atrás, y en el corto plazo, no estamos hablando de contratos anuales ni el contrato de invierno, sino los contratos mensuales siguientes de primavera-verano, vamos a ver precios en principio por debajo de los 40 euros megavatio hora. Con el CO2, ¿qué pasó? Pues la situación contraria. Teníamos que... habíamos, a ver, déjame ver esto. Habíamos visto, esta no es, lástima porque esta no es la gráfica buena, me parece, de la semana anterior. El caso es que teníamos que hemos conectado 2 semanas de ascensos que nos han llevado a precios en máximos de 98 euros por tonelada la semana anterior. Y el precio cerró en 96,6, ganando un 5,1% en la semana. Esto se vio apoyado por menores subastas en el mercado primario. Ya sabéis que normalmente hay semanas de 5, en que las 5 días hay subastas, otras de 4, se descansa el miércoles, pero la semana anterior, la semana pasada, hubo 2 días en los que no hubo subastas en el mercado primario, que fueron el miércoles y el viernes, y eso, teniendo en cuenta que estamos en el final del periodo de cumplimiento, que termina el 30 de abril, pues hizo que una menor oferta y una mayor demanda pues tirara de los precios para arriba, ya digo, hasta los 96,66, que fue donde cerró. La resistencia de los 98 se ha roto esta semana ligeramente. Vamos a ver si es definitivamente o no. Nosotros pensamos que hasta que no queden menos días para el final del periodo de cumplimiento podremos ver precios superiores a los actuales 98, podríamos incluso volver a superar los 100 y, por qué no, el máximo histórico en 101,25. Una vez de que el periodo de cumplimiento termine o que queden escasos días y ya todas las instalaciones hayan procedido a comprar los certificados que necesitan, pues sí podríamos ver correcciones, o nosotros esperamos ver correcciones en los precios, pero no antes. Otra cosa importante que ocurrió la semana pasada fue que se publicaron los datos en bruto sobre las emisiones totales bajo el sistema europeo de emisiones, que fueron 1.320 millones de toneladas para el año 2022. Eso es un 1% de caída comparado con el año 2021, y ni este hecho hizo que los precios bajaran. Es decir, el hecho de que ha habido menores emisiones en un año pues indica que va a haber menos necesidad de comprar certificados en el periodo de cumplimiento y, por lo tanto, el precio debería bajar algo. Bueno, pues eso no ha sucedido, como tampoco ha sucedido que se haya publicado que la financiación del REPowerEU, de la iniciativa para dejar de depender de los combustibles fósiles rusos, pues vaya a empezar en julio, cuando el mercado estaba pensando que incluso podía empezar después de verano. Más oferta en un periodo anterior de tiempo podría significar que cayeran los precios. Bueno, pues ya digo que los precios están ahora mismo en el entorno de los 98 y sin visos de darse la vuelta hasta que el periodo de cumplimiento no termine. Y por último, el petróleo. El petróleo subió un 6,5%, tampoco tenemos el gráfico actualizado, está sobre los $85 el barril. Este 6,5% de ganancia pues consiguió, ya sabéis, por el recorte totalmente inesperado que se produjo el domingo. El anuncio se produjo el domingo pasado, va a ser el recorte en el mes siguiente, de un total de aproximadamente 1,5 millones de barriles al día. Inesperado porque la OPEP Plus había dicho que no iba a haber cambios en su política de producción, y de consecuencias que la Agencia Internacional de la Energía está diciendo que van a incidir seriamente en la estrechez del mercado. Ya ellos preveían que el segundo semestre, con algo de recuperación económica, pues íbamos a tener, con los niveles actuales o anteriores a ese anuncio de producción, íbamos a tener problemas en el abastecimiento de petróleo y, por lo tanto, los precios iban a subir. Bueno, pues con esta extra de reducción vamos a tener
todavía más dificultades, el mercado va a estar todavía más estrecho. ¿Qué es lo que ocurre por el otro lado? Que las cuotas que tenían asignadas muchos países, por ejemplo Libia, no se estaban cumpliendo y por lo tanto el recorte anunciado no sería tal si nos tenemos a la producción final. Y bueno, pues entre la demanda, cómo vaya la economía y realmente la producción real que consiga poner la OPEP Plus en el mercado, pues tendremos el precio. Ya digo, la primera reacción fue de subida de precios del 6,5, subida importante a los $85 por barril. Y por último, tenemos los precios de los futuros, que bueno, el corto plazo, el Q3 y el Q4 cayeron un 5,14 y un 1,5 a 120 y 129, siguen la senda bajista que tenía también, bueno, que tiene el gas y que tenía el Q2, que ya entró en su periodo de entrega, y sin embargo tenemos que los futuros de más largo vencimiento, el Q1-24 y los anuales, el CAL 24 y 25, subieron aproximadamente entre un 1,5 y un 2%. Los CAL cerraron en 105 y en 93 euros por megavatio hora. Aquí hay poca diferencia con lo que está marcando el gas. Los futuros siguen a lo que indica el gas. Esto era todo por mi parte. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Gracias, Adrián. Gracias a todos. Os deseamos un buen día, una buena semana. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego.